Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar, Señor Jesucristo, para que, Dios mío, Señor, yo sometido a ti, Señor, y tu pueblo también sometido a ti, podamos, oh Dios, deleitarnos en tu palabra, Señor, y además, Señor Jesucristo, nutrir nuestras vidas por medio de ella. Padre, queremos ser transformados por tu palabra y queremos, oh Dios, ser obedientes a lo que tú nos estás hablando. Yo te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, Espíritu Santo, que la unción del Espíritu esté con nosotros hoy aquí, Señor, en mi vida, Señor, para poder no solamente hablar, sino impartir una palabra que proviene de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga la impartición a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos juntos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 14. Orando al Señor, rogándole al Señor que me diera la palabra para nosotros, la palabra que Dios quería traer a la iglesia. Pues ayer orando al Señor, orando toda la semana, pero en toda la semana no recibí nada del Señor hasta ayer, y el Señor empezó a traerme unos pensamientos, y en base a esos pensamientos vamos a compartir durante varias semanas algo que tiene que ver con algo que Dios quiere que la iglesia tenga, que la iglesia posea, que la iglesia viva en sí mismo, y que necesitamos alinearnos con el Señor para recibir eso que Dios quiere darnos. Amén. Así que vamos a leer el texto y entramos en la palabra. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios capítulo 14. Empezamos desde el 1 en adelante hasta el versículo 9, donde vamos a terminar la lectura. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hasta ahí. Muy bien. La iglesia de Corintios fue una de las iglesias, o la iglesia bíblicamente, que podemos ver que tenía más dones ejecutándose, más dones en medio de ellos, más dones que el Espíritu Santo les había dado, pero era una iglesia totalmente desordenada. Aunque tenía muchos dones, aunque se hablaba en lenguas, se profetizaba, aunque había en ellos un gran mover, por así decirlo, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, la iglesia de Corintios era una iglesia muy desordenada. Tan desordenada que entre ellos había disensiones, divisiones, entre ellos habían riñas o peleas para ver quién era más espiritual. Podemos ver que se chafaban unos a otros, uno empezaba a profetizar y el otro empezaba a hablar en lenguas fuerte para que se le oyera más, intentando sobresalir. Y podemos ver
en cuanto al orden que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corintio, de los Corintios, le da unas órdenes que tienen que ver con el orden que debían de seguir para poder sacar provecho de alguna manera, o que los dones que el Espíritu Santo les había dado, esos dones pudieran ser provechosos y no se convirtieran en algo que no iban a servir o que no iban a tener la función por la cual Dios se los había entregado. Así que el apóstol Pablo les está enseñando cómo ellos tenían que moverse en el culto, cómo tenían que actuar, de qué manera tenía que ser la comunicación dentro del culto, ¿verdad? Y les estaba hablando que de qué les iba a servir si, imagínense que yo me subo aquí y empiezo a dar un mensaje en lenguas, y empiezo a hablar en lenguas, y usted se va de aquí y no ha entendido nada de lo que hemos dicho. No tiene ningún tipo de valor en el sentido de edificación en cuanto a lo que yo pueda decir si no lo hago en un lenguaje que sea comprensible, ¿verdad? Si no lo hago en un lenguaje que ustedes puedan entender. Entonces, al parecer, lo que sucedía allí dentro de los desórdenes que había era que pues las personas que iban apenas podían entender lo que estaba pasando. De hecho, el apóstol Pablo dice, si una persona entra a la congregación y está viendo que ahí están hablando en lenguas y no entiende nada, dice, ¿qué le va a edificar a esa persona? ¿Verdad? No le edifica nada. Entonces, es necesario que lo que se haga de una manera comprensible, se haga de una manera entendible, se haga de una manera en la cual lo que se exponga pueda ser algo que pueda edificar. El apóstol Pablo los conduce o los lleva o los dirige a que dentro de los dones elijan los mejores dones. Por ejemplo, la profecía le habla como un don mayor y les habla para que entre una cosa y otra, no porque hayan mejores o peores, sino por el modo de edificación, ellos procurasen profetizar y procurasen que lo que se hiciera de una manera en la cual hubiera una edificación en lo que se estaba haciendo. Así que para que haya una correcta edificación debe de haber también un correcto orden. Sin ese orden no puede haber edificación. Amén. Sin ese orden no puede haber una edificación. Así que, a pesar de que los corintios eran una iglesia llena de dones, era una iglesia llena de capacidades dadas por el Espíritu Santo, era una iglesia desordenada y estaba usando mal esos dones. Ahora, dentro de lo que el apóstol Pablo les habla, dice en el versículo 6, dice, ahora pues, hermanos, vamos juntos al versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y nombra algo que es lo que el Señor me ministró que teníamos que hablar. Teníamos que hablar sobre la revelación. Y dice, y si no les hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿cómo se entenderá lo que se está haciendo? Así que el Señor considera que esos medios, palabra de revelación, palabra de ciencia, palabra de profecía y palabra de doctrina, es esencial dentro de la iglesia para que sea comprensible todo lo que Cristo quiere hablarnos y todo lo que nosotros debemos de entender. No significa que no hay que hablar en lenguas, no significa que no hay que usar las lenguas, significa que para que haya una correcta edificación congregacional para cada uno de nosotros o para todos, necesitamos que haya claridad en lo que se está hablando, exponiendo o diciendo, sino de qué manera usted va a entender. Si yo me pongo a usted a hablarle aquí en chino, pues a lo mejor si alguno sabe chino, medio lo entenderá. Aunque no le voy a poder hablar en chino porque yo tampoco sé, pero es un ejemplo, ¿verdad? Hay que hacerlo de una manera comprensible y habla dentro de lo que es una manera comprensible y de edificación, está hablando revelación, ciencia, profecía y doctrina. Amén. Esas cuatro forman parte de aquello que Dios usa, del lenguaje que Dios usa para que nosotros podamos entender y ser edificados. Ahora, ese medio, la revelación, la ciencia, la profecía,
nos llevan al conocimiento de Dios y a la edificación con entendimiento, ¿verdad? Si yo me pusiera a dar un mensaje en lenguas, usted no lo entendería, a no ser que entre nosotros haya una persona que interprete las lenguas. Y si interpreta las lenguas, esa persona podría traducir de alguna manera ese mensaje que se está dando y podría servir de edificación para la iglesia. Si no es así, no edificaría la iglesia, simplemente se convertiría en un sonido donde el único que está siendo de alguna manera ministrado es el que lo da, pero tampoco él está entendiendo el mensaje que está dando. Porque las lenguas son un misterio, es el hablar del Espíritu, pero nosotros, cuando hablamos en lenguas, no comprendemos lo que estamos hablando. ¿Amén? Pero para que haya una correcta edificación debe de ser entendible. Entonces usa la revelación como algo que es necesario para que sea entendido y comprendida la palabra de Dios y para que haya una edificación dentro de lo que es la iglesia de Jesucristo y dentro de lo que es la congregación. Amén. Ahora, la revelación es importante porque por medio de la revelación nosotros llegamos a entender, a conocer y a ver. Porque la revelación, voy a hablar primeramente de lo que significa revelación y de dónde proviene esa palabra y después vamos a seguir entrando un poco más en materia. Revelación es la palabra Apocalipsis para nosotros. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es también llamado el libro de la revelación y es en griego apokalupsis, que significa sin velo. O sea, está hablando de que la revelación es correr el velo para poder ver más allá de lo que uno está viendo. Eso significa revelación. O sea, necesitamos la revelación porque si no vivimos bajo revelación, vamos a estar limitados en nuestra manera de poder ver las cosas que tienen que ver con Dios. Apocalipsis en griego, que significa sin velo, también significa descubrimiento. Es como cuando hay algo que te está tapando así, de repente se te quita y descubres algo que estaba ahí que tú nunca lo habías podido ver. Eso se llama revelación. En el griego es correr el velo, quitar el velo, de alguna manera quitar lo que no te está permitiendo ver más allá de una distancia o más allá de algo. Eso es revelación. Dios quiere que la iglesia viva en revelación de Dios, en revelación del reino de Dios, en revelación de la palabra de Dios, en revelación de Cristo. Dios quiere que la iglesia vea más allá y nos sea quitado el velo para poder ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Amén. Puse aquí, revelación significa correr el velo y dejar al descubierto algo que antes estaba velado. Por ejemplo, usted está leyendo la Biblia y ha leído 30 veces el mismo versículo, ¿verdad? Pero un día usted lee ese versículo y ese versículo que lo ha leído tantas veces, de repente le salta, ¡pum!, como una luz. Y usted ve ese versículo, y ese versículo que lo ha visto tantas veces, el Espíritu Santo comienza a darle revelación sobre ese versículo que usted antes no veía. Y ese versículo arroja una luz, ¡pum!, que usted antes no veía, y Dios le ha quitado el velo para que usted pueda ver ese versículo y pueda ver más allá de lo que había visto antes y pueda descubrir algo que antes no había descubierto. ¿Entienden? Entonces, la revelación es descubrir, redescubrir o descubrir algo que antes estaba velado, pero que después usted, por la gracia de Dios y por la operación del Espíritu, se le abren los ojos para que lo pueda ver. La iglesia necesitamos vivir en la revelación. ¿Amén? Puse aquí, la revelación es la luz que arroja el Espíritu Santo para ver como Dios ve, a pesar de nuestro estado caído. La revelación es la luz que arroja el Espíritu Santo para poder ver como Dios ve, a pesar de que nosotros vivamos con una naturaleza caída. Regenerados, claro que sí. Con una nueva naturaleza, claro que sí.
pero que a pesar de estar velado nuestro entendimiento, el Señor nos lo abre y el Espíritu Santo arroja una luz para que nosotros podamos ver como Dios ve. En otras palabras, la revelación es quitar el velo para que nosotros podamos ver como Dios ve. Para que nosotros podamos ver en la manera que Dios ve. Para que nosotros podamos enfocar las cosas de la manera en la que Dios las enfoca. Entonces, la iglesia debemos de amar vivir en la revelación de Dios. Yo le he llamado a esta palabra morar bajo la revelación. Y esto nos va a llevar, porque hoy, en esta semana, en este día, vamos a estar hablando un poquito sobre distintos conceptos que tienen que ver con la revelación, pero durante las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre distintos aspectos imprescindibles en que la iglesia tenemos que tener revelación. Y que no podemos obviar o dejar a un lado esos aspectos de la revelación, que en la Biblia están descritos como aspectos de revelación que transformaron y que cambiaron la vida de muchas personas. Y vamos a introducirnos en todas estas semanas en distintos aspectos de la revelación necesaria para nosotros como creyentes. Amén. Hoy vamos a estar tocando más algunos aspectos de lo que tiene que ver con la revelación. Muy bien, entonces, la revelación es una luz que nos arroja el Espíritu Santo. Amén. Para que nosotros podamos ver con los ojos de Dios. Muy bien. Pues aquí, la revelación me proporciona el entendimiento del cielo y me separa de la lógica de la tierra. Te lo repito. La revelación me proporciona el entendimiento del cielo y me separa de la lógica de la tierra. Nosotros somos personas racionales, ¿verdad? El hombre natural, si no ve, no cree, ¿verdad? Porque a todo le busca una lógica. El hombre natural dice, bueno, si yo no veo a Dios, Dios no existe, ¿verdad? Si yo no veo a Dios obrar, es que Dios no obra. Pero nosotros necesitamos entender que la revelación nos va a llevar a poder entender el cielo y separarnos de nuestra lógica humana. La revelación te separa de lo que es lógico, de lo que es humano, de lo que es natural. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba en la azotea y estaba ayunando y estaba en esa azotea, bueno, dice que tuvo hambre porque estaba ayunando y mandó que le preparase una comida. Cuando estaba en esa azotea, de repente le viene un éxtasis. Ese éxtasis que le viene le revela un lienzo que se descuelga y empieza a ver un montón de animales que eran impuros con respecto a la ley, ¿verdad? Él oye una voz que le dice, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Y él dice, ¿cómo, Señor? Si yo nunca he entrado en mi boca cosa inmunda. ¿Cómo me estás diciendo mata y come? Dios le estaba dando una revelación y esa revelación estaba rompiendo toda su lógica natural. Esa revelación estaba poniendo al apóstol Pedro en un nivel mayor para poder entender lo que es del cielo que él todavía no había entendido. Que él todavía estaba velado en eso y todavía no se le había sido quitado el velo de algo que tenía que ver con la voluntad de Dios y que tenía que ver en este caso, tenía que ver con la misión que Dios le estaba dando a Pedro para que fuera y le predicara a los gentiles, que para Pedro los gentiles eran cosa inmunda, por cuanto esos reptiles también eran cosa inmunda que estaban en ese lienzo, estaba representando a los gentiles, que somos nosotros, los que no son judíos, y que para los judíos eran también inmundos. Y le dice, Pedro, mata y come. Una revelación lo lleva a Pedro a poder entrar en una dimensión distinta. O sea, Dios le estaba diciendo, te voy a enviar a estos gentiles que para ti son inmundos y vas a tener que participar con ellos de mi salvación, porque el Espíritu Santo va a ser también derramado sobre ellos.
Y para mí ellos ya no son inmundos. Por tanto, Pedro, mata y come, porque te va a tocar hacerte uno con lo que para ti es inmundo. Y Dios llevó a una dimensión distinta a Pedro para que pudiera entender. En otras palabras, ese lienzo tenía esa visión, esa revelación que Dios le dio al apóstol Pedro. Tenía la misión de correr el velo para que él pudiera ver más allá. De quitar de él unas vendas que estaban ahí, que él no sabía que las tenía, pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero por medio de la revelación le fueron quitadas. Amén. Y le fue corrido el velo para que él pudiera ver más allá. Pues aquí la revelación tiene un efecto en nuestro espíritu para afectar nuestra vida y llevarnos más a Jesús. Toda revelación que venga, ya sea de la Escritura o toda revelación que pueda venir a nuestras vidas, tiene que tener un efecto en nuestra vida, pero nos tiene que llevar a Jesús. Nos tiene que llevar a Jesús. Si esa revelación no es conforme a la palabra, y si esa revelación no me lleva a Jesús, esa revelación no es una revelación que proviene de Dios. Nunca Dios nos dará una revelación a nosotros como seres humanos, o nos revelará algo que sea contrario a sus escrituras, a su palabra, o esté en armonía con lo que Dios es. Jamás. Nunca Dios nos dará una revelación que esté separada de la palabra de Dios y de lo que Dios nos ha revelado por medio de Jesús. Amén. Ahora, la revelación no es para que yo me suba 5 palmos del suelo por encima de los demás. Lo primero que produce la revelación es hacerme que yo entre en un proceso de humillación y de quebrantamiento. La revelación es para que yo entienda quién es Dios y quién soy yo. Y me tiene que llevar a la humillación y a la adoración de Dios. Si esa revelación no produce adoración a Dios, no es una revelación correcta. ¿Cuántas personas han dicho disparates en el nombre de la revelación? ¿Cuántas personas no han dicho disparates? Personas, no. Y le pongo siempre este ejemplo. No, es que yo tuve una revelación y Dios me dijo que me tenía que casar con Juanita, pero Juanita ya tiene esposo. Pero es que como su esposo no ora, el Señor me la está dando a mí, porque sabe que yo sí soy un hombre de Dios. Mira, varón, si te presenta a ti alguna persona de esas, coge un palo y bájalo a la tierra. Bájalo a la tierra rápido. Que no te diga disparates que son contrarios a Dios, ni contrarios a la palabra de Dios. Déjense de disparates. No, que te quito al tuyo para darte al otro porque tú... Pero eso qué disparates son, amados. No, que he soñado que yo me caso con Juanito, pero es que Juanito ya tiene mujer. Pues entonces analiza ese sueño, porque ese sueño no viene de Dios. Deja de emocionarte y ese sueño no proviene de Dios. Y antes de publicarlo y de ir rápidamente a contarle a todo el mundo, he soñado que me caso con Juanito, con Pepito, llévalo a la oración, llévalo al clamor, cállate, no digas nada, y si esa revelación es verdad, Dios la cumplirá en su momento, en su tiempo, pero no seamos torpes, porque puede ser que con lo que nosotros hacemos y nuestra inmadurez podamos dañar a otras personas, dañar el cuerpo de Cristo, confundir a otros, incluso podemos alabarnos a nosotros mismos cuando eso no proviene de Dios. Amén. Entonces la revelación tiene que tener un propósito y la revelación tiene un propósito. Amén. Muy bien. Otra cosa más. La revelación me hace ver el cielo abierto en medio de una tierra cerrada. Dentro de lo que es la lógica humana y una tierra que está cerrada, la revelación es un cielo abierto en medio de una tierra cerrada. Amén. El Señor me dijo que la revelación, no solamente me lo dijo, sino que bíblicamente se ve. La revelación quita la limitación.
Amén. Cuando alguien obtiene revelación de Dios, entonces se quitan muchas de las limitaciones en su vida. Amén. Si yo tengo una revelación del amor de Dios, entonces me va a quitar la limitación a no amar, sino que voy a amar porque tengo una revelación de qué es el amor de Dios. Amén. Entonces es necesario la revelación. Por ejemplo, a José, el papá de Jesús, el papá terrenal de Jesús, que no era su padre biológico, pero el marido de María, Dios le dio una revelación, ¿verdad? Y Dios le dio una revelación, y esa revelación que le dio en sueños tenía que ver con un peligro que estaban corriendo, ¿verdad? Y Dios le habló por medio de una revelación, y un ángel se le aparece y les habla en la noche para salvaguardar a Jesús, ¿verdad? Y si usted ve que esa palabra que Dios le da a José, esa misma palabra ya estaba escrita proféticamente en los profetas. Cuando él decía, de Egipto llamé a mi hijo. Usted sabe que los profetas decían, hay una profecía que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Y estaba hablando de Jesús. Y cuando ellos se van y se tienen que ir, se van a Egipto y después regresan nuevamente llamando. Diga conmigo, esa revelación, diga conmigo, esa revelación era de acuerdo a la ley y a la palabra que ya Dios había hablado antes. No era una revelación que se le ocurrió a Pepito, a Juanito, o que dormimos mal por la noche y nos viene un sueño donde... ¿Entienden? O sea, nosotros tenemos que tener sabiduría. Y la sabiduría viene primeramente con la prudencia. Si yo tengo una revelación, yo guardo eso, oro al Señor, clamo al Señor, le pido al Señor, Señor, wow, Señor, esta revelación proviene de ti, no proviene de ti, oro, busco y estoy en silencio, no la promulgo a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque yo puedo dañar a las personas. Amén. Si algo no es correcto. Y cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo, Dios dará y hablará y servirá. Amén. Pocos amenes oigo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver cuál es el propósito de la revelación. Y vamos a ver algunos propósitos que tiene la revelación en cuanto a nosotros como hijos de Dios. Quiero que vengas conmigo al libro de Lucas. Al libro de Lucas. Capítulo 2. Versículo 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Muy bien. Lucas capítulo 2, versículo 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien. Gloria a Dios. Simeón es un anciano de Israel y dice que el Espíritu Santo estaba en él. Y le había sido revelado que él no se iba a morir sin antes poder ver al Señor, al ungido del Señor. Parece que el hombre estaba alineado, ¿verdad? Con Dios, porque movido por el Espíritu Santo, fue al templo justo en el momento en el que los padres llevaban a Jesús para cumplir el rito de la purificación y
llevaron a su hijo allí, llevaron a Jesús, y ahí aparece este hombre Simeón. Lo primero que nosotros aprendemos es que la revelación no proviene por el esfuerzo humano, sino por el Espíritu Santo. Amén. La revelación no proviene por el esfuerzo humano, sino por el Espíritu Santo. La revelación no es algo que se fuerza, sino que la revelación es algo que se recibe. La revelación no proviene de las fuerzas humanas, sino que proviene por la alineación con el Espíritu Santo. Si alguien quiere tener luz y revelación, no necesita de su esfuerzo humano, necesita de su alineación con el Espíritu Santo. La revelación no es algo que se obtiene, la revelación es algo que se recibe. No es algo que ganas, es algo que se recibe por gracia y que proviene cuando yo estoy alineado con Dios. Las personas que están alineadas con Dios son personas que viven en revelación, ya sea revelación de la Escritura, ya sea revelación del conocimiento de Dios, ya sea revelación del conocimiento de Cristo, ya sea revelación del conocimiento del Espíritu Santo. Pero todas las personas que están alineadas reciben revelación. Cuando usted quiere recibir revelación, y cuando hago revelación no hablo de las grandes revelaciones del mundo, sino revelación de la palabra, revelación de la Escritura, revelación del reino de Dios, revelación de Jesús. Si usted quiere recibir revelación, alíñese con Dios. 2, 5, 6, 7. Alíñese con Dios. ¿Usted quiere recibir revelación? Alíñese con Dios, al Espíritu Santo, y alíñese a las Escrituras. Amén. Y pídele al Espíritu Santo que le revele. Espíritu Santo, revélame las Escrituras. Espíritu Santo, revélame tu corazón. Espíritu Santo, revélame tu reino. Espíritu Santo, revélame tu persona. Espíritu Santo, revélame tu corazón. Espíritu Santo, revélame tus propósitos. Espíritu Santo, revélame. Y alíñate con el Espíritu Santo, porque por tus propias fuerzas no podrás conseguir la revelación, sino solamente cuando nosotros vivimos en comunión y alineados al Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor. Solamente cuando vivimos alineados con el Espíritu Santo. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es la alineación que yo tengo con el Espíritu Santo. Amén. La revelación de la palabra, por ejemplo, no es algo que Dios se lo ha dado a uno, ni a dos, ni a tres. Dios se lo ha dado a la iglesia. Dios nos ha dado a todos la capacidad, por causa del Espíritu Santo, de que podamos descubrir en las Escrituras y ver a Dios siempre en ellas. Y ver a Jesús siempre en ellas. ¿No le ha pasado que hay momentos en los cuales usted ha leído la Biblia y no la ha entendido? Bueno, yo solo me pasa a mí. O solo me ha pasado a mí. ¿Verdad? ¿Nos ha pasado, verdad? Pero hay otras ocasiones en las que hemos estado leyendo la Biblia y ¡fum! La Biblia se hace viva en nosotros. ¿Amén? Diga conmigo, se llama revelación. Esa es la revelación que Dios da. Cuando usted se pone a leer un texto y de repente el Espíritu Santo le empieza a traer otro texto que está relacionado. Y a usted le trae a memoria otro texto que está relacionado, ¿verdad? ¿Usted qué está? Está bajo la revelación del Espíritu Santo. La revelación es la palabra que le está trayendo, le está saltando, le está haciendo vivo, está quitándole el velo para que usted pueda ver más allá. Todos necesitamos estar bajo revelación. Entonces necesitamos estar bajo la revelación, todos. ¿Usted lo desea? ¿Usted desea estar bajo la revelación? Yo deseo estar bajo la revelación. Yo deseo estar bajo la revelación de Dios. Yo lo deseo. ¿Y qué necesito? Estar alineado al Espíritu Santo. Alíñese al Espíritu Santo. Y usted verá cómo Dios empieza a quitarle el velo y usted empieza a ver mucho más allá. Empieza a descubrir cosas que no había descubierto nunca. A ver cosas que se las habían hablado otros, pero que ahora el Espíritu Santo es quien se las está hablando. Cosas que usted había oído, pero que ahora ya no son oídas
por ahí, sino que el mismo Espíritu me las está hablando a mí. Usted tiene ese deseo, alíñese al Señor, alíñese al Espíritu Santo. Amados, la revelación viene por alineación. Usted tiene el Espíritu Santo, igual que lo tenía Simeón. Y él estaba alineado al Espíritu y pudo ver al Salvador. Cuando nosotros estamos alineados en el Espíritu, nosotros podemos ver a Jesús. Amén. Y podemos verlo en todo momento, en todo tiempo. Hay veces que para nosotros Jesús está totalmente claro en nuestra vida, ¿verdad? ¿Usted le ha pasado eso? Usted vive, wow, Señor. Hay otros momentos en los que usted está pensando en 1000 cosas y parece como que se queda ya a un lado, ¿verdad? Y ya es como ya no tengo tanta conciencia, porque me meto en lo natural. Dejo de alinearme al Espíritu, dejo de conectarme al Espíritu. Me meto en lo natural y como me meto en lo natural me envuelve, ¿verdad? Y me tapa. Y necesito volver a alinearme al Espíritu para que se quite el velo y poder ver a Jesús. Están conmigo, ¿verdad? Y con el Señor. Muy bien. Ahora, fíjate cómo dice Simeón, dice el 32, que la salvación es luz para revelación a los gentiles, dice, y gloria de tu pueblo Israel. En otras palabras, Jesús, o sea, habla de Jesús como la salvación. Jesús iba a ser luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación a aquellos que no eran judíos. Y iba a ser gloria, la gloria de tu pueblo Israel. O sea, Jesús iba a ser luz para que pudiéramos entender los gentiles y pudiéramos conocer los planes del Padre, pudiéramos conocer los planes de Dios desde el principio. Usted sabe que según la Biblia, el antiguo pacto está relacionado con todo lo que Dios hizo con su pueblo Israel, ¿verdad? Después sabe que tenemos 400 años que se le llama el silencio, ¿verdad? Donde aparentemente los únicos libros que se conocen ahí son libros históricos, libros que la Iglesia Católica ha adquirido o ha tomado como libros en los cuales toma referencias que tienen que ver como los macabeos, todos esos libros que eran históricos de cosas que sucedieron durante esos 400 años de silencio. Y luego viene el advenimiento del nuevo pacto, el advenimiento de Jesús, donde el plan de Dios ya no queda limitado solamente a su pueblo Israel, sino que ahora el plan de Dios viene a que sea descubierto también, de alguna manera, por así decirlo, para nosotros como gentiles. Amén. Entonces, el plan de Dios se extiende y Jesús es la luz para traer revelación del plan de Dios a los hombres. Amén. Por tanto, cuando yo entiendo cuál es el propósito de la revelación, es conocer a Jesús, para que conociendo a Jesús podamos conocer al Padre. Por lo tanto, toda revelación proviene del Hijo, proviene del Espíritu Santo, y Él es la luz para que nosotros podamos comprender y entender el plan de Dios. Sin Jesús no se puede entender el plan de Dios. Sin Jesús no se puede entender la palabra de Dios. Sin Jesús no se puede entender los propósitos de Dios. Jesús es la luz arrojada a los gentiles para que podamos conocer el plan de Dios y podamos conocer a Dios. Es Jesús la luz. Entonces, la revelación de la salvación tiene como propósito dar a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y dar a conocer a Dios por medio de Jesús. Significa, amados, que el propósito o uno de los propósitos de la revelación es que nosotros, por medio de Jesús, podamos conocer más a Dios. Amén. Muy bien. Venga a 1 Corintios, donde estábamos antes. 1 Corintios 14,
Primera de Corintios 14, 26. Diga conmigo, primer propósito de la revelación, conocer a Dios y conocer su plan. Muy bien, siguiente propósito de la revelación, 1 de Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El segundo propósito de la revelación es la edificación. Si usted no edifica por medio de la revelación, entonces pierde el propósito, la revelación pierde el propósito. Si la revelación no edifica, la revelación pierde el propósito y pierde el sentido. Aquí dice, todo lo que hagamos, hágase para edificación, ya sea lengua, ya sea interpretación, ya sea doctrina, todo hágase para edificación. En otras palabras, la revelación debe de ser usada con el propósito de edificar la iglesia. ¿Están conmigo? La revelación debe de ser usada con el propósito de edificar la iglesia, debe de construir. La revelación debe de edificar. Si la revelación no edifica, no es una revelación útil. La revelación tiene que edificar, tiene que construir, tiene que levantar, tiene que ser usado para que la iglesia pueda ser edificada. ¿Amén? Tiene que ser para edificación. Al igual que la profecía, al igual que la revelación, al igual que la profecía, que los salmos, todo tienen que edificar, también la revelación tiene que ser para la edificación. Si usted trae algo revelado y no va a edificar, y no va a construir, y no va a ser usado de la manera correcta para edificar, entonces estamos poniendo tropiezo, esa revelación es inútil. ¿Amén? Por eso es tan importante, cuando nosotros hablamos de revelación, es tan importante entender que cada cosa tiene un momento, que cada cosa tiene un tiempo y que cada cosa tiene que ser guiada por Dios. ¿Amén? Tiene que ser guiada por el Señor. Entonces, el primer propósito de la revelación es que la revelación me tiene que llevar a conocer a Dios. La segunda tiene que ser de edificación. ¿Amén? Tiene que edificar. Cuando usted está leyendo la Biblia y usted lee algo en la Biblia y le produce algo distinto a edificación, aunque sea algo que le pueda redarguir, si no trae edificación y si no le lleva a conocer a Dios, posiblemente esa revelación está errada. Posiblemente no es una edificación, o sea, no es una revelación correcta, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice que los pueblos en el Antiguo Testamento, Dios dice que no se mezclasen ni que erradicasen a los enemigos y no sé qué. Y eso significa que entonces Dios me ha revelado que nadie que no sea cristiano puede estar a mi lado. Y si viene alguien, yo lo voy a expulsar de mi lado. Porque el Señor no quiere que nos mezclemos. Es cierto que hay una parte donde Dios habla que no hay una mezcla, pero esa interpretación es errada. ¿Esa revelación me está llevando a Dios? No. ¿Esa revelación está produciendo edificación? No. Por lo tanto, no es una revelación correcta. ¿Entienden? A veces yo leo la Biblia y Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey y comía lentejas. Por eso yo voy a comer solamente lentejas. Porque la Biblia dice que él comía lentejas y su rostro era bueno, pues ya yo a partir de ahora solo como lentejas. Esa no es una interpretación correcta. No, es que Dios me ha revelado que esto tiene que ser así. Hermanos, no es una revelación correcta. Porque no se corresponde con las cosas. Ese tiene un significado especial.
un significado específico, pero no se corresponde con el Dios de la Biblia. ¿Entienden? Entonces, cuando yo tenga una revelación o Dios me revele algo, me muestre algo, eso que Dios me muestra tiene que llevarme a conocer más a Dios y tiene que llevarme a una edificación. Tiene que llevarme a una edificación. Y posiblemente, si yo malinterpreto algo, puede estar edificando torcido mi casa o mi familia o la iglesia. ¿Entienden? Entonces, tiene que ser para edificación. Muy bien. Seguimos un poquito más. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. El 11 y el 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Muy bien. El apóstol Pablo está aquí hablando de que cuando él tuvo su experiencia con Dios, que cuando él tuvo una experiencia sobrenatural, él, aunque era conocedor de la ley, porque era maestro de la ley, él recibió por revelación el evangelio. Dice, no lo aprendí de hombre alguno, sino que lo aprendí por revelación de Dios. O sea, Dios mismo comenzó a hablarle y a revelarle el evangelio de Jesucristo. Y esas revelaciones que él tuvo lo llevaron a un mayor conocimiento del evangelio. O sea, era según el evangelio de Dios. De hecho, él, pasado unos años, fue a los apóstoles y se juntó con algunos de ellos para expresarles lo que Dios le había revelado. Y cuando les expresa lo que Dios les había revelado, y cuando ellos le hablan acerca del evangelio, concuerda totalmente, y ellos dicen que no le dijeron nada nuevo, sino que todo lo que el Espíritu Santo le había revelado al apóstol Pablo era de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Entonces, yo puedo ver aquí que el apóstol recibió revelaciones que lo estaban alineando al verdadero sentido del evangelio. Si tú tienes una revelación o hay una revelación que te está sacando del mensaje verdadero del evangelio, esa revelación hay que mirarla bien. Porque seguramente, si no está de acuerdo al evangelio de Jesucristo, es porque seguramente hay algo que no está bien. Por eso el apóstol Pablo, cuando recibe las revelaciones, el Espíritu Santo dándole toda esa revelación, lo estaba alineando al sentido verdadero que el evangelio tenía, que las buenas noticias tenían. Y él estaba alineándose al evangelio. Por lo tanto, amados, toda revelación que no sea de acuerdo al evangelio es una revelación errada. No, que yo acabo de descubrir que Jesús, que Dios y que el Espíritu Santo no son uno porque yo acabo de descubrir. Si no está de acuerdo al evangelio, esa revelación no es correcta. Cuidado. ¿Amén? Entonces la revelación me tiene que llevar a conocer a Dios. ¿Amén? La revelación tiene que producir en mí edificación. Tiene que ser para edificación mía y de la Iglesia de Cristo. Y la revelación tiene que alinearme al Evangelio de Jesús. ¿Amén? Tiene que alinearme. Muy bien. Puse aquí, el propósito de Dios con las revelaciones dadas al apóstol Pablo era afirmar el mensaje del Evangelio en su vida y darle a conocer el misterio del Padre, el que había sido oculto por tantas generaciones. Muy bien. Efesios capítulo 1. Vamos así en adelante. Efesios capítulo 1.
Muy bien. Efesios capítulo 1, del 15 en adelante dice: por esta causa, yo también, oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo estaba orando y pidiendo y clamando, y le expresa el corazón a los efesios, diciéndole que él estaba orando y clamando para que espíritu de revelación y de sabiduría viniera sobre ellos, para que ellos pudieran conocer cuál es el misterio, pudieran entender cuál es la esperanza a la que habían sido llamados, las riquezas de su gloria, de su herencia, la supereminente grandeza de su poder. En otras palabras, la revelación tiene que llevarme a un mayor conocimiento de Jesús y a un mayor conocimiento de lo que Dios ha provisto para nosotros. Si yo no adquiero un mayor entendimiento de lo que Dios ha provisto por medio de Jesús, entonces esa revelación no tiene sentido, porque la revelación tiene que edificar, porque la revelación tiene que ser de acuerdo al Evangelio, porque la revelación me tiene que llevar al conocimiento de Jesús, porque la revelación tiene que ver con todo lo que me va a hacer crecer en la vida, en mi vida espiritual con respecto a poder afirmar mi vida y mi corazón en Cristo Jesús. Amén. No, pastor, que yo vi aquí que habían ovnis y que los ovnis venían y Dios me da una revelación y empiezo a meter en la iglesia los ovnis, no sé qué. Lo de los ovnis se lo dejamos eso lo dejamos ahí. Nosotros miramos la Biblia. Y si hay vida en otro planeta, el Señor sabe. Pero nosotros miramos lo que la Biblia dice. Amén. Y nuestras revelaciones tienen que ser de acuerdo al Evangelio, a Dios, tienen que llevarme a la edificación y tienen que llevarme al conocimiento de Cristo. Amén. Si no nos están conduciendo a tener una mejor relación con Jesús, es posible que nosotros estemos desorientándonos. Hay mucha gente que sueña, hay mucha gente que le vienen cosas. Hay que pasarlas por los filtros. El filtro de la palabra de Dios, el filtro del mensaje del Evangelio, el filtro del conocimiento de Dios, el filtro del conocer al Padre, el filtro de la edificación. ¿De qué sirve que alguien venga a decirnos, ¿te afecta en tu salvación que alguien te diga que hay ovnis? Dime, si al final te edifica, al contrario, confunde. Y si hay o no hay, yo lo pongo como un ejemplo muy exagerado. Pero mis amados, tiene que llevarnos a Jesús. Amén. Toda revelación tiene que llevarnos a Jesús. Tiene que ser de acuerdo a la palabra. Tiene que llevarme a la edificación de la iglesia. Tiene que llevarme a conocer más a Jesús. Tiene que llevarme a parecerme al Padre. Tiene que ser de acuerdo al Evangelio. Amén. Tiene que ser de acuerdo al Evangelio de Jesús. Si nosotros hacemos esto, amados, nosotros vamos a vivir muy alineados con Dios. Si nosotros pasamos por estos filtros, la revelación, vamos a pasar a vivir muy alineados con Dios. Mucho. Muchísimo. Yo me acuerdo que una vez hospedé a una persona en mi casa. Esa persona decía que era profeta. Yo no digo, si eso no es cosa mía, eso es de Dios. Y entonces, esa persona decía, no, ¿por qué la gente se congrega en lugares? Tendríamos que estar en casas, porque la iglesia primitiva eran casas. Entonces, tenemos que volver a las casas, y porque no es verdadero que la iglesia, no es correcto que la iglesia se reúna en locales. Les digo la verdad, yo me acuerdo que aquel día estaba dándome tal requilorio que yo me estaba durmiendo en el sofá inclusive.
O sea, ¿tú crees eso? Tú no puedes imponer eso que tú crees a todo el mundo. La iglesia primitiva se juntaba en casas porque era perseguida, porque no se podía juntar en otro lugar. Y si se juntaba en otro lugar, iban a escondidas, reuniéndose en cuevas y en lugares donde no se podían reunir. Porque no había otro lugar donde pudieran, porque había una persecución. Inclusive habían vendido sus propiedades, lo habían vendido todo para ser una comunidad. En aquel entonces el Espíritu Santo hizo tal obra que les enseñó la vida en comunidad. Pero tú no puedes decir que es malo reunirse en un local. Tú no puedes decir que es malo reunirse en un lugar de culto, por ejemplo. O sea, está bien que tú lo entiendas así, pero ¿edifica que tú vayas a decirle a las personas que tienen que salir de un lugar y reunirse en casas? Porque a ti lo entiendes así. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Entonces, debemos de vivir de acuerdo a la revelación que edifica. Amén. Debemos que vivir de acuerdo a la edificación. Usted está para edificar. Amén. Yo estoy para edificar. Necesitamos vivir para edificar. Amén. Así que toda revelación nos tiene que llevar al conocimiento de Jesús. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. Bueno, me espero un poquito para que vayamos juntos. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate cómo dice de Apocalipsis, cómo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, ¿verdad?, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación tiene que ser de acuerdo a Jesús, me debe de llevar a conocer a Jesús, y debe ser de acuerdo al plan final que Dios tiene. Hello. Tiene que ser de acuerdo al plan final que Dios tiene. Pues aquí la revelación nos alinea al plan de Cristo y nos ayuda a entender mejor el corazón de Dios al obrar. Cuando Dios le da la revelación a Juan, tenía el propósito de que esa revelación nos hiciera a nosotros entender y conocer más de Dios, su carácter, su obra, su plan en los tiempos finales, para que pudiéramos comprender y conocer más a Dios. Por eso la revelación siempre nos tiene que llevar a la comprensión y al entendimiento de Dios. Amén. Tiene que llevarnos a eso. Porque, amados, podemos en algún momento desorientarnos con la revelación. La revelación es gloriosa, pero la revelación tiene un principio y tiene un final. El principio es el Espíritu Santo y el final llevarnos a Cristo. Amén. Y si nos lleva a Cristo, entonces, amados, esa revelación va a construir, va a edificar, va a levantar, va a producir en nosotros cambios, y esa revelación va a producir en nosotros que haya un crecimiento espiritual. Amén. Amén. Por eso, amados, la revelación tiene que pasar por filtros. Cuando usted lea la Biblia, la revelación tiene que pasar por los distintos filtros. Me tiene que llevar a Dios, ¿verdad? Tiene que edificar, me tiene que llevar a Jesús, tiene que ser conforme al Evangelio, ¿verdad? Y me tiene que alinear con el plan original desde principio a fin que Dios tiene. Amén. Si usted pasa por esos filtros, la revelación, entonces, usted podrá decir, wow, esto viene de Dios. Amén. Esto proviene del Padre. Esto proviene del Señor. Amén. ¿Usted ha entendido esta palabra? Esta es una palabra que nosotros debemos de entender.
¿Todos queremos la revelación? Sí. ¿La revelación está para todos? Sí. ¿La revelación es con nuestra fuerza? No. ¿La revelación es por el Espíritu? Sí. ¿La revelación viene cuando me alineo por el Espíritu? Sí. ¿Dios da revelación? Sí. Pero que la revelación me lleve a edificar, a conocer a Dios, a bendecir la iglesia, a edificar el cuerpo, a construir para que el edificio de Dios sea levantado, a conocer más a Dios, a alinearnos al plan principal y final de Dios, a que todo lo que produzca la revelación no sean cosas etéreas, sino que sean cosas que son aplicables para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de nuestras vidas, para el crecimiento espiritual del propósito de Dios en medio nuestro. Amén. Yo oro para que el Señor nos dé, como el apóstol Pablo, revelación. Amén. Revelación de las Escrituras, revelación del conocimiento de Cristo, revelación de todo lo que Dios tiene y de su plan perfecto. Yo oro a Dios. Yo quiero que usted sea una persona de revelación, pero que no use la revelación para decir cómo Dios me usa. ¡Wow! Como le dijo este hombre, le dice al apóstol Pablo que las muchas revelaciones lo habían sacado loco, ¿verdad? Agripa. Pero el apóstol Pablo no estaba loco. Nunca usó la revelación para exaltarse a sí mismo. Al contrario, él por causa de la revelación vivía humillado. Te lo repito, por causa de la revelación vivía humillado. En el tiempo de hoy, la revelación nos hace vivir levantados, cuando en realidad la revelación tiene el propósito de que vivamos humillados. Cuando el ángel se aparece a Daniel, Daniel queda humillado. Cuando se aparece a Juan, queda humillado. Toda aparición para traer una revelación humilla a los hombres. Y si nosotros vivimos exaltados por una revelación, estamos errando. Tenemos que vivir, ¿sabes cómo? En la humillación, porque toda revelación tiene que llevarte a la adoración. Pero a la adoración de Dios. ¿Amén? Nos tiene que llevar a adorar a Dios. Señor, te he visto en el trono. ¡Pum! De rodillas. Esa revelación es verdadera. Señor, yo te he visto, tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Mi relación contigo es lo más. Porque tú te me muestras, ¿eh? Y vas al hermano, ¿sabes que se me muestra el Señor? ¿A ti no? A mí sí. No, hermanos. Toda revelación tiene que llevarnos al quebrantamiento. ¿Amén? Cuando Dios revela algo, es porque nos quiere llevar a una mayor adoración. Te lo repito. Cuando Dios revela algo, es porque Dios te quiere llevar a una mayor adoración en tu vida. Cuando Dios te abre la Escritura, es para que tú le adores más. Cuando Dios te abre la Escritura y te revela cosas, te da una palabra profética y esa palabra se cumple, es para que le adores. No para que te jactes, para que le adores. ¿Amén? Entonces debemos de vivir en la humillación, en la adoración a Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Qué importante que nosotros estemos alineados. ¿Amén? Alineados. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro corazón, oh Dios, te anhela. Deseamos más de tu luz, de tu revelación, de tu palabra. Necesitamos más de tu reino, Señor. Queremos más de la revelación de tu Espíritu Santo en nuestra vida, del conocimiento de Dios, de la palabra, Señor. Queremos vivir en la edificación continua los unos con los otros. Te necesitamos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas revelación, Dios mío, Señor. Y que seamos edificados por medio de ella, Señor. Porque para los tiempos que vienen vamos a necesitar vivir con el velo quitado, Señor. Vamos a necesitar vivir, Señor Jesucristo, con el velo, Dios mío, descubierto, para poder ver más allá, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que los tiempos que vienen se requiere revelación, Señor. Padre, todo lo que tenía que ver con los últimos tiempos está lleno de revelación, Señor. Pero para que nos afirmemos, para que adoremos más, para que sirvamos más a Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Sabes que somos débiles, personas frágiles, llenos de debilidades y que te necesitamos a ti, Señor.
verdaderamente deseamos, llévanos a una adoración más profunda y que nos sea revelado mucho más de tu reino y de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.